Continuamos adelante, seguimos en directo, 11:13 de la mañana en Canarias. Saludamos ya, como cada viernes, al amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. José Manuel, buenos días. Muy buenos días, Dani, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, bastante bien. Bueno, pues... Con un añito más, que este año cumplí años a principios de semana, pero bueno, bien. Ah, ¿cumpliste años ya? ¿Cuántos has cumplido? ¿Cuántos he cumplido? 44. 44 añazos ya, sí. O sea que tienes uno menos que yo. Sí, yo soy del 77. Pues fíjate que yo pensaba que eras mayor. ¿En serio? Con esto no vamos a ver, que no... ¿Ves? Es que... No, pero pensaba... A ver, que el tema... Que el eres tema más alto, eres más alto, y tal, machaca, te machaca, porque al final, mira, me deja... Te hace envejecer de forma prematura, pero... No, tú eres como yo, los llevas bien, ¿eh? Sí. Los llevas bien. Yo creo que sí. Muchísimas felicidades, aunque sea con retraso. Pues listo, empezamos. Bueno, la semana pasada hablamos de que hoy iba a tener preparado algo un poquito más ameno de lo que de lo que hablamos la semana pasada. A ver. Y vamos a retomar. A ver qué significa para ti ameno. A mí ameno es algo curioso, son cosas vale, y que se pueden aprovechar. Vamos a recuperar algo que de lo que hablamos ya, algunas cosas nuevas y algo lo retomaremos hace exactamente un año, por esta época, el año pasado. Recuerda que hablamos vamos a hablar de algunos tips, algunos detalles de los que la gente que nos está escuchando ahora, sobre todo en las casas, puede tener presente o deben de tener presente para evitar la entrada de cucarachas, el tema estrella del apartado, ¿vale? El tema de las cucarachas. ¿Por qué? Porque bueno, ahora sí es cierto que invierno ya se nota la temperatura, no es un periodo especialmente conflictivo. Sí es cierto que en el periodo prenavideño hay mayor movimiento de mercancía, la gente las compras se disparan, la gente aprovecha el tema de las cenas de Navidad, las comidas, las reuniones. Pues bueno, eso sí suele dar lugar a que haya pequeños picos en este periodo con el tema de las incidencias por cucarachas. Y bueno, a nadie, tú imagínate una cena de Navidad o una cena con amigos, ¿no? Ahora que sí más o menos se puede, creo que se va a poder, ¿no? Se va a poder hacer, pues todo preparado con tus platos para que de repente te parezca una cucaracha, ¿no? Eso es lo peor que vamos, a mí lo peor que me puede pasar, ¿eh? Exactamente, entonces es una faena tremenda. Entonces, bueno, vamos a hablar de 5 consejos que podemos tener presente, que nos pueden ayudar para, de cara, 5 y un extra, un sexto, que bueno, es un extra del que vamos a hablar al final, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en casa para que estas Navidades las cucarachas no sean unos acompañantes no deseados en nuestras cocinas o en nuestros hogares, ¿vale? Pues si te parece... Vamos allá. Vamos allá. Empezamos por el primero. Bueno, todos sabemos, ya lo hemos hablado muchísimas veces, que las cucarachas les encantan esos lugares de cierta humedad, difícil acceso, ¿vale? Y sobre todo oscuros, para poder anidar en nuestras viviendas. Pues entonces, lo que podemos hacer, una de las cosas más importantes que en nuestras viviendas podemos hacer para evitar que esas cucarachas se instalen, es evitar tener este tipo de espacios en la medida de lo posible, porque no siempre se puede, ¿no? Pero tener este tipo de espacios en casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tapando grietas, siempre sellando, evitando, por ejemplo, estas encimeras, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Que suelen tener esas grietas, esos pequeños espacios entre tableros, entre un soporte y un tablero. Esos son los lugares que las cucarachas les encantan para anidar. Pues un buen sellado, exigir siempre, por ejemplo, un buen sellado, que no haya grietas, que no haya espacios muertos, pues es fundamental a la hora de evitar este tipo de problemas. Mucho ojo también, por ejemplo, con los muebles de madera, ¿vale? La madera está muy bien, es decir, la madera a nivel de mobiliario de cocina, ¿no?
todos tenemos en casa este tipo de estructuras, por supuesto, pero siempre, yo recomiendo siempre evitar, en la medida de lo posible, maderas próximas a fuentes de calor, ¿vale? No es muy habitual, por ejemplo, a mí me ha pasado infinidad de veces cuando he ido a viviendas, ¿vale? En una nevera, en la parte baja del lavavajillas, ¿vale? Es típico, por ejemplo, cuando hay cierto desnivel, calzarlos con poner un calzo de madera, ¿vale? Es muy habitual. Y eso es lo peor que podemos hacer con diferencia. Es decir, las maderas, cuando están próximas a fuentes de calor, se convierten casi siempre en focos de cucarachas, en un lugar donde, es casi como un apartamento de lujo para una cucaracha. Entonces, y sobre todo, yo no sé por qué, José Manuel, para mí va unido cucaracha con formica. Sí, bueno, la formica, por ejemplo, es un tipo de estructura, un tipo de tablero, ya no se usa tanto, ¿no? Pero que durante muchos años se utilizaba, por ejemplo, para el tema de las encimeras, para ciertas estructuras, ¿vale? Y, por ejemplo, la formica, la parte interior, que suele ser habitualmente de tablero de partículas, que no es madera, pero está hecho a partir de madera, ¿vale? Cuando no están bien selladas en los cortes, en las uniones, si no se le pone ahí un sellante, un cordón de algo que selle ese pequeño espacio que queda, bueno, eso es, te digo, un apartamento de lujo para las cucarachas. Eso es ahí, es cuestión de tiempo que antes o después aparezcan cucarachas y logren instalarse. Pero por la madera, pero vamos a ver, la madera, ellas no comen madera. No, para nada. Pero la madera, ten en cuenta, creo que en algún programa ya lo hemos hablado, la madera es un excelente aislante térmico. O sea, en el norte de Europa, por ejemplo, la construcción tradicional siempre se ha hecho de madera. Ah, claro, entonces ellas ahí se sientan seguras y calentitas. Calentitas, efectivamente. O sea, no hay grandes variaciones de temperatura. En invierno no son zonas donde haya mucho frío y en verano no son zonas, a ver, las cucarachas les gustan el calor, pero tampoco les gustan 60 grados de temperatura. O sea, normalmente los insectos a partir de 50 grados ya mueren, ¿no? Entonces, la madera, las zonas de madera, les encantan precisamente porque ahí tienen un hábitat muy bueno. O sea, ni mucho frío ni mucho calor. Se mantiene todo el año, la temperatura perfecta es para ellas, ¿vale? Otro, dentro de evitar accesos y tal, importante, yo siempre recomiendo, esto es una recomendación típica, no solo en viviendas, sino en cualquier tipo de instalación o de industria alimentaria. Las ventanas, ojo con las ventanas y ojo con las puertas, sobre todo con la parte baja de las puertas, ¿vale? Normalmente, no en pocas ocasiones, vas a clientes que, el espacio que hay entre la puerta, la parte baja de la puerta y el suelo, pueden meter un dedo y hasta 2 dedos, ¿vale? En estos casos, los típicos burletes, ¿no? Ese pequeño cepillito, ¿no? Que se coloca debajo de las puertas por la parte interior, ¿vale? Se llama burlete, pero muchas veces lo puedes conseguir como guardapolvo, ¿no? O evita que entre basura por debajo de la puerta desde el exterior. Ayudan mucho también a que entren insectos, cucarachas en particular, e incluso roedores, ¿vale? Lo mismo para las ventanas. Yo soy un fanático por ejemplo, en casa, todas las ventanas que habitualmente pueden estar abiertas durante mucho tiempo, ¿vale? Las del dormitorio o las de la sala de estar, ¿vale? En todas, absolutamente en todas, tengo puestas a mosquiteras, ¿vale? Es típico, o sea, yo recuerdo muchas veces en mi época infantil en cuántas ocasiones escuchabas la cucaracha volando que se te metía por la ventana abierta y cuando tenías suerte pues caía en cualquier lugar cerca y cuando tenías mala suerte te caía encima, ¿no? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, para mí de pequeño me pasó muchas veces. Yo he soñado que sentía, esto de pequeño, que sentía en la cama una cucaracha y despertarme y estarme recorriendo la cucaracha. Sí, eso es bastante habitual, sí. A mí también me pasó muchas veces. Sí, es pánico, total. Bueno, pues el tema de los preparativos, tener nuestra casa, la instalación sin grietas, sin fisuras, sin entrada,
pues bueno, es algo que nos puede ayudar mucho a evitar tener problemas de cara a la Navidad. Esto, un segundo tip, es algo de lo que ya hemos hablado muchísimo. O sea, que ahora con las compras de Navidad y sobre todo con la cantidad de productos que llegan, que están, claro, no pensemos en la cajita que sale del supermercado, pensemos en los containers que llegan, los puertos que están llenos de cucarachas, de ratas, de cosas, esos contenedores enormes que llegan después a otros centros también de almacenamiento importante, que después llegan a otros centros de almacenamiento ya en los supermercados, y es que eso ahí tiene que ser un foco. Sí, a ver, estas especies de cucarachas, o sea, estas cucarachas están por todo el mundo precisamente porque la facilidad que tienen para moverse con las mercancías, es decir, es un tipo de plaga que está asociada íntimamente, o sea, tiene una relación directa con los movimientos de mercancías, ¿vale? Y es habitual, es decir, sobre todo, hombre, la cucaracha grande, esta, la de alcantarilla, pues bueno, está las alcantarillados y se nos puede meter en casa, por ejemplo, por debajo de la puerta o por la ventana, como hablamos hace un momento. Pero la pequeñita, la que se mete en el microondas, la que se nos mete en la vitrocerámica, la que nos rompe el ordenador, no veas cuántas veces he visto yo eso, pues a casa llega lo normal, el 99% de las ocasiones llega en las compras, es así, ¿vale? En las cajas, en los movimientos de mercancías, es literalmente así, ¿sí? O sea, que es un tema fundamental, por supuesto también, evidentemente, dentro del apartado que vamos a hablar ahora, que es el de la limpieza, porque para mí es algo que lo podemos englobar dentro de la parte de limpieza, tener buenas prácticas a la hora de cuando hacemos la compra, es decir, evitar retractilado, el típico paquete de plástico, es decir, no almacenar nada en embalajes originales ni en cajas, sino el típico... Vamos a ver, ¿la cucaracha se puede reproducir y pueden estar ahí dentro de plásticos, de cajas y demás? ¿Ahí pueden vivir y se pueden reproducir? ¿Pueden estar un tiempo ahí? Sí, tranquilamente. O sea, en caso de necesidad, recuerda que ya lo hemos hablado, o sea, una cucaracha, a ver, prosperar, por ejemplo, alimentándose solo de la celulosa de una caja, no vas a tener una población prosperando, pero sobreviviendo sin problema. Momento importante, y esta va a ser una pregunta crucial, José Manuel. Va a haber un antes y un después, con lo que voy a decir, ¿eh? He hablado en muchas ocasiones de la oteca. Sí. La oteca es ese rectangulito que suelta la cucaracha y ahí hay unas cuantas. ¿Hasta cuántas se pueden dar en una oteca? Depende de la especie, pero vamos, pueden llegar casi prácticamente hasta 50 ninfas en una oteca. Sí. 50 ninfas en una oteca. Bien, a veces hemos visto esos rectangulitos, no es chocolate. No son, no es... Ni café tampoco. Ni café tampoco. Bien. Hemos hablado de todas esas cajas que van a llegar ahora en Navidad y que pueden tener cucarachas. Pero atención, José Manuel. También hay almacenamiento de frutas y verduras. Correcto. Hay gente que no lava la fruta. ¿Qué me puedes decir? Exactamente lo mismo que ocurre lo mismo que te iba a decir con cualquier otro tipo de mercancía que llegue ahora a casa. Hay que, antes de guardarla y de meterla en el lugar donde vaya, la nevera o en la despensa, donde quiera que lo coloquemos, es fundamental eso, evitar a toda costa los embalajes originales, es decir, si la fruta viene en una cajita, nada de mantener la caja. O sea, eso hay que revisar bien y limpiar, evidentemente, limpiar lo que es fruta, la verdura, dejarla limpia, trasvasarla a un envase propio, ¿vale? Y todos esos envases o embalajes originales directamente desecharlos, ¿vale? Las bolsas, yo siempre, ya lo he comentado alguna vez, las bolsas de la compra, incluso ahora las que porque ya prácticamente no hay bolsas, ¿no? Sino estas que son de usos múltiples, ¿no? Las típicas de rafia, ¿no? Estas grandes con las que solemos ir a hacer la compra. O sea, nunca guardarlas dentro de la cocina, ¿vale? Porque sin querer ahí colocamos las cositas, se nos caen 2 cucarachitas o tenemos 2 pequeñas ninfas que se quedan ahí ocultas en una esquinita de la bolsa,
luego la doblamos, la metemos dentro de uno de los cajones, ¿no? De las gavetas de la encimera, de ahí salen las 2 o 3 cucarachitas y ¡pam! Ahí ya tenemos el problemón montado. O sea, ese tipo siempre esas bolsas yo recomiendo guardarlas siempre fuera de la cocina. Si estamos viviendo en un piso, por ejemplo, el típico la pequeña terraza, ¿no? El pequeño balcón o algo que da del exterior, pues un sitio perfecto para guardar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahí casi con total seguridad sabemos que si alguna cucaracha nos ha entrado, no va a lograr prosperar y se va a morir, ¿vale? Claro, a la hora dice, me ponen por aquí, dice, hay unas que son muy pequeñas y en cuanto enciende la luz salen de todos sitios y no se pueden repeler con nada. Aunque se fumigue, no desaparecen. ¿Qué puedo hacer? Nos dice un oyente. Sí, a ver, la información que aporta es poca, ¿vale? Habría que necesitaríamos un poquito más de información para saber exactamente de qué especies hablamos, pues dependiendo no tiene nada que ver si hablamos de cucaracha grande, lo que puede estar viendo pueden ser ninfas, es decir, estadios infantiles de cucaracha grande, o es la típica, la germánica, ¿no? La cucaracha que llamamos pequeña, chiripa, o la de las cafeteras, ¿no? Las estrategias en un caso o en otro son totalmente distintas. Pero bueno, lo normal es habitualmente cuando hablan de cucaracha pequeñita, es que se refieran a cucaracha alemana. En esos casos, desgraciadamente, la inmensa mayoría de las veces lo normal, lo más rentable, lo menos traumático es recurrir a un profesional del sector como Apinsa, porque es el que mejor se lo va a solucionar y al menor coste, porque al final uno se pone a sumar lo que se va gastando, que si en un bote de aerosol, que si en una trampa de tal supermercado, empieza a sumar pequeñas cantidades que va desembolsando, y eso al final del año es un dineral, ¿eh? Parece una tontería, pero al final del año eso es un dineral. Y lo mejor en estos casos es recurrir siempre al profesional, ¿vale? Yo lo que recomiendo cuando hablamos de cucaracha pequeña es siempre recurrir a un profesional como Apinsa, ya le digo, porque es sin duda lo más rentable, ¿vale? Lo más rentable. A la hora de limpiar... Lo de la limpieza, que nos quedamos, fíjate, son 5 puntos y estamos todavía por el 2. Vamos, vale. El punto 2 que hablaba antes, o sea, la limpieza es condición necesaria, pero no es suficiente. Es decir, para no tener problemas, o sea, para tener seguridad de que no vamos a tener problemas de cucarachas, evidentemente tenemos que ser muy limpios en casa, ¿vale? Pero el hecho de ser muy limpios de casa no necesariamente es garantía de no tener problemas. Es decir, por eso digo que es una condición necesaria. Claro, pero siempre pensamos que las cucarachas están en la basura. En la basura. Sí. O sea, es habitualmente donde la vamos a ver, pero no el único lugar en el que vamos a ver. Es decir, un lugar muy limpio, una limpieza estricta, evidentemente no va a tener no va a tener nunca un gran problema de cucarachas, pero puede albergar algunas cucarachas, porque eso yo lo he visto también en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, ¿qué de recomendaciones en cuanto a limpieza? Pues mobiliario móvil, es decir, todo hemos visto, o sea, en las cocinas, yo siempre recomiendo las neveras, ¿vale? Rodarlas por lo menos una vez al mes, ¿vale? No veas tú, por ejemplo, o imagínate, el típico faldón que está debajo del mueble de la cocina, ¿no? Esa estructura que es la que tapa el hueco que está entre los cajones, ¿no? Las estructuras de la encimera o de la cocina con el suelo. Normalmente, ¿sabes? Hay muchas, yo me he encontrado en muchas ocasiones que la gente no sabe que eso se puede quitar. De hecho, suele venir, traer unas grapitas, ¿no? Que van con una pequeña presión, esos faldón, se quitan esas tapas que están como un pequeño rodapié que está debajo del mueble, y luego tenemos acceso a todo el espacio que hay debajo de la cocina. Eso es fundamental hacerlo a lo mejor cada mes, cada 2 meses, ¿vale? No veas las veces que yo me he encontrado en viviendas que quitas eso, y bueno, desde monedas, desde pesetas de la época de Franco hasta prácticamente gambas fosilizadas. Claro, todo eso, ese espacio que es oscuro, que es cálido,
que incluso con materia orgánica, porque un pequeño residuo ahí en la cocina no veas lo que se te puede meter dentro, ¿no? Eso es el sitio ideal para que ellas se instalen. Entonces, fundamental, una limpieza importante. La basura, sobre todo orgánica, yo sé que esto es reiterativo, pero que es fundamental, todos los días, ¿vale? Hay que evitar dejar la basura orgánica en casa, ¿vale? Sobre todo por la época de noche, que es donde más ellas se van a mover y buscar el alimento. Eso no significa que haya que estarla sacando 3 veces al día, ¿no? Sacar, sobre todo la orgánica, ¿vale? Todos los días, y siempre, por favor, en el horario, todos sabemos más o menos el horario que pasa el camión de la basura. Hay muchos municipios donde en los contenedores aparece directamente serigrafiado el horario, y importante es sacar la basura media hora, una hora, media hora antes de que pase el camión, ¿vale? Luego todos vemos muchas veces, bueno, tú lo tienes que haber visto, porque eso pasa en todos los lugares. Te pasas por los contenedores y te ves, vamos, a las 11 de la mañana te ves los contenedores rebosando de basura, cuando no tiene ningún sentido. Al final trasladas el problema de la vivienda, lo trasladas a lo que son las zonas públicas, ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿no? Es decir, hay que ser siempre correcto y ser lo más respetuoso posible con todos, ¿no? Cuando cenamos, ¿vale? A lo mejor si en ese momento, si no tenemos la lavavajillas, por ejemplo, y en ese momento a lo mejor no queremos fregar los platos, ¿no?, de la cena, por lo menos aclarado. O sea, hay que evitar dejar los platos con esos restos de comida ahí en el fregadero hasta la mañana siguiente, porque vamos, llegas por la mañana a desayunar y te encuentras ahí toda una familia de cucarachas desayunando o alimentándose de los restos de la cena del día anterior, ¿no? Y bueno, en general ser limpios, ser correctos y evitar sobre todo la acumulación de restos orgánicos y todo móvil. Yo siempre digo, cuanto las estructuras, sobre todo en cocina, ¿vale?, que es la zona más conflictiva de una vivienda, cuanto más, o sea, cuanto mejor se pueda mover todo y más fácil sea la limpieza, pues mucho menos riesgo para tener problemas de cucaracha, ¿vale? Muy bien. ¿Más información que nos puedas dar sobre este desagradable bicho? Tip 3, que no he mencionado nunca, ¿vale? Que este te puede interesar. A ver. Que yo siempre me voy guardando pequeñas informaciones que voy dando. Bueno, hay determinados aromas, ¿vale?, o extractos y determinadas especies de plantas que pueden ayudarnos a mejorar o a prevenir hasta cierto punto el problema de los insectos, las cucarachas en particular y de los insectos en general, ¿vale? Hoy voy a mencionar 2, por ejemplo, las citronelas. O sea, que ellas huelen. Pero espérate, la citronela aleja, por ejemplo, a los mosquitos. Sí, exacto. ¿No? Y puede tener cierto efecto repelente también, en general, sobre todo los insectos, ¿vale? La citronela es un extracto, es un concentrado de los cítricos. Se puede sacar normalmente se extrae de las naranjas, ¿vale? Citronela se llama, bueno, por el tema de cítrico, ¿no? Y tiene cierto efecto repelente, ¿vale?, sobre los insectos. O sea, la citronela las ahuyenta. Sí, Ay, es verdad, el general, flis no huele a citronela. Normalmente no. Es decir, bueno, puede ser que haya alguna marca por ahí que lo tenga, ¿vale? Normalmente esto es de máster, como digo muchas veces. Los insecticidas, las materias activas, lo que mata, ¿vale?, no huele. La inmensa mayoría de los insecticidas, cuando hablo de insecticida me refiero a materia activa, no tienen olor. Entonces los productos, los formulados, lo que se vende, se le añaden, eso en términos profesionales se dice un aditivo, ¿vale? Se le añaden determinados olores, en este caso, por ejemplo, para darle seguridad. Seguridad en el sentido de que una persona, cuando entra, por ejemplo, en un lugar que está tratado, detecte a través del olfato un olor llamativo, un olor fuerte, para que automáticamente sepa que ahí hay algo raro y salga, ¿vale? Esa técnica se usa, por ejemplo, en el butano. El gas butano no huele, no tiene olor, no tiene ningún olor, no es como el metano que huele, que apesta, ¿no? Ah, pues no lo sabía.
El butano no tiene olor, el butano no huele. Entonces, las botellas de gas butano que tenemos en casa, para darle seguridad, se le añade amoníaco. Normalmente se le añade un componente que es el amoníaco, que es lo que notamos, el olor que notamos intenso cuando tenemos un escape, ¿vale? Eso se le da seguridad porque, imagínate, tuviéramos un escape, o sea, si no se le añadiera amoníaco al butano y tuviéramos un escape, pues notaríamos que hay un escape cuando ya se produce la deflagración, ¿no? Pues esto en el caso de los insecticidas, incluso de los productos, bueno, en general los productos que se usan para plagas, se le añaden esos aditivos que le dan seguridad. Olores intensos para los insecticidas, colores llamativos, por ejemplo, para los productos para roedores, o incluso sustancias amargantes, ¿vale? Todo eso son medidas de seguridad, ¿vale? Tú ves, por ejemplo, si has visto alguna vez, lo tienes que haber visto, veneno para ratones o para ratas, ves que tienen colores muy llamativos, azul, el rojo, el verde, y esos colores llamativos... Vamos a hacer una cosa. Te pongo un reto para la próxima semana. Vale. Me vas a hablar, porque ya estamos casi fuera de tiempo. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. ¿Ah, sí? Sí, porque se te quedan cosas, ¿no? Sí, vale, estamos en la mitad. Bueno, pues dejamos la otra mitad para la próxima semana, el tema de las cucarachas. Que quería dar una primicia. Sí, ¿sí? Venga. Bueno, simplemente, o sea, hemos abierto para la campaña de Navidad todo el mes de diciembre, pues bueno, unas tarifas especiales para todas aquellas viviendas, bueno, que quieran, porque al final el último tip era, para tener controlado, evidentemente, recurrir a un profesional del sector, que es el que más garantía a todos los efectos nos va a dar para no tener problemas. Y en este caso, por supuesto, a Pinsa, que bueno, somos empresa líder y la más antigua en control de plagas en España. Tenemos para diciembre, para toda esta temporada de Navidad, precios especiales, y para los oyentes, los que nos digan, nos hablen de, oye, yo soy oyente o he escuchado hablar de la Pinsa a través de ustedes, de Radio Realejo, de la tele, que sepan que tienen, además de las tarifas especiales de este mes, pues un descuento adicional de un 10%, bueno, pues en colaboración con ustedes, por ser oyentes fieles, claro que sí. Exactamente. Bueno, pues ya saben, aprovechen esa oportunidad de ese descuento y de esas ofertas, y la próxima semana volvemos con la otra mitad del tema de las cucarachas, que siempre interesa muchísimo a la gente, y además las cosas que se anuncian en televisión, unas son efectivas y otras no, como esos aparatitos que se conectan a la luz y dice que ahuyentan a todos los insectos. Hablamos de todo esto la próxima semana, José Manuel, ¿de acuerdo? Sí, anótalo porque sabes que ya mañana me habré olvidado. Sí, no, por eso lo estás hablando y yo estoy ya con el bolígrafo en la mano, lo estoy anotando. Por eso, o sea que la próxima semana seguimos con el tema de las cucarachas en Navidad, las cucarachas en estas fiestas, que no desaparecen. José Manuel, feliz fin de semana. Venga, igualmente un abrazo. Adiós. Cuídense, chao, chao.